Amigos de YouTube, aquí con un nuevo video de la teoría de Asura en Boku no Hero. Espero que lo disfruten, pero antes de empezar quiero decir la renuncia de derechos. No soy autor ni creador del videojuego Asura's Wrath ni del manga anime Boku no Hero Academia y mucho menos de las imágenes usadas en este video. Créditos a sus respectivos autores y nada más que decir. Empezamos con la teoría Asura en Boku no Hero Cat 3. ¿Héroe o villano? Perspectiva de los villanos. Kurohiri llegaría junto a Shigaraki malherido donde el Dr. Ujiko para que detuviese el sangrado e intente reparar lo que quedaba del brazo de Shigaraki mientras él comunicaba la situación a All for One. Kurohiri a través de una gran pantalla se pondría en contacto con la mente maestra de todo esto lío, diciéndole el problema y la amenaza que representaba Asura. All for One se quedaría en silencio por un momento. Sin duda, estaba irritado. Su discípulo y sucesor estaba lisiado y malherido por un loco con el que se toparon en la calle, pero a una parte de él le intrigaba el poder y la habilidad mostrada por Asura, alguien tan fuerte que sin sudar había derribado a Kurohiri y a Shigaraki. No era alguien débil. Si hubiera una manera de manipularlo para que ayude en su plan, sería grandioso, por lo que tomó en cuenta el hecho de que su poder usaba como combustible su ira desenfrenada, pero si no podía controlar la misma solo, lo convertiría en una bestia salvaje, similar a Gigantomachia, una simple máquina de destrucción, y All for One no perdería esa hipotética posibilidad. Sin embargo, por este incidente, planes empezando por desmedida de sus fuerzas a base de delincuentes callejeros con peculiaridades útiles, pero al tener una mente tan brillante, esto lo tenía parcialmente cubierto. Había fichado a un villano que había debutado hace relativamente poco con el apodo de Dabi y un gran poder para controlar el fuego, pero con una historia aún más interesante, y mientras Shigaraki se recupere de su enfrentamiento, lo usaría a él inmediatamente para reclutar a gente útil junto a Kurohiri. Por otro lado, el doctor estaba teniendo muchos problemas al tratar a Shigaraki, aunque le había aplicado sedantes, este aún agonizaba de dolor y tratar su herida era muy complejo. Su brazo no había recibido un corte limpio, habían destrozado y arrancado esos músculos, nervios, sus articulaciones estaban hechas jirones, su piel parecían vendas viejas de una momia por cómo estaba alargada y despedazada, y los pocos nervios que le quedaban agudizaban el dolor de una manera increíble. Solo tenía la opción de terminar de cortar el brazo, cerrar la herida y ponerle una prótesis. Aún así, en sus delirios Shigaraki maldecía con odio a su atacante, estaba descontrolado y había empezado a usar su Kirk en toda opción. El doctor le dio aún más sedantes a pesar de que estos podían llegar a ser fatales, pero no quería correr el riesgo de ser desintegrado. Una vez Shigaraki quedó dormido, el doctor se apresuró en amputarle la extremidad y suturar la herida para esperar que éste se despertará en unas horas y hablar sobre la prótesis que se debía poner. Este abandonó la sala de cirugía y se dirigió junto a Kurohiri para informarle de los detalles de la cirugía. Este último, sin más, tendría que encontrarse con el recomendado por el maestro y empezar a forjar las filas de su ejército, y empezarían con los delincuentes de la ciudad. Perspectiva de Asura. Asura se acercaría a Toga con bastante molestia impregnada en su mirada. La muchacha le parecía muy fastidiosa por su actitud psicópata, ni siquiera parecía importarle realmente la presencia de Asura, es más, parecía que estaba bastante animada, incluso sin poder ver su expresión. Asura estaba seguro de que sonreía. Cuando Asura se posicionó en el lugar indicado para lanzar un golpe, lo hizo, pero con resultados poco satisfactorios, ya que no le había atinado. Sencillamente la subestimó al tratarse de agachado e intentó contraatacar con sus agujas. Asura no se molestó en esquivar, pues estas se rompieron al chocar contra su piel. Asura inmediatamente la tomó por el brazo y la golpeó contra el suelo y las paredes cercanas un par de veces. Antes de detenerse iba a matarla sin duda, pero quería saber si poseía alguna afiliación a un grupo más grande y sacarle información, pero se quedó algo confundido por la reacción de la chica. Esta no se encontraba molesta ni asustada, a pesar de tener varios moretones. La máscara que llevaba puesta se había roto, dejando expuesta la nariz que le sangraba, y Asura estaba seguro de haberle dislocado el brazo, pero esta tenía una mirada y sonrisa de éxtasis ante el ligero titubeo de Asura. Toga intentaría aplicarle una llave armlock deslizando sus piernas alrededor de su cuello, pero la diferencia de peso y fuerza haría que su esfuerzo fuera en vano. Asura saldría de su confusión y sometería contra el suelo a Toga. Para empezarla a asfixiar sería una pérdida de tiempo el intentar interrogarla, pero en eso una ola de fuego azulado golpearía su espalda. No le había causado ningún daño, pero su puño en el rostro de Toga para incapacitarla demacrado aún más el rostro de la misma, y miraría en dirección de su atacante, otro joven algo mayor que su última víctima, con el pelo negro, varias cicatrices en su cuerpo por quemaduras de segundo o tercer grado, tez blanca, ropas negras. Este último, con un tono de voz desinteresado, le pediría de favor que soltase a su próxima aliada y que no quería pelear con él ahora. La actitud tan arrogante del joven jodería aún más la paciencia de Asura, quien con una velocidad sobrehumana golpearía al muchacho mandándolo a volar para seguirlo y continuar arremetiendo con su combo de golpes.
entonces ya empezaba a sentir como los huesos de este último se rompían. Iba a acabarlo. Lo tomó por su camiseta para de un golpe destrozar su cráneo, pero en su descuido escucharía una voz que ya había escuchado horas atrás del monstruo de neblina púrpura que estaba transportando a través de un portal a Toga. Aprovechando esta distracción, Davi con las pocas fuerzas restantes lanzaría un taque de llamas para cegar y alejarse de Asura, el cual ni se inmutó, pero con las llamas Davi rompió su Ikuruhir y haría otro portal para él, desapareciendo en el acto. Asura estaba nuevamente frustrado, pero esta vez lo descargaría en otros asesinos a los cuales dejaría casi irreconocibles por la paliza, matándolos en el acto solo para observar a lo lejos cómo empezaba a amanecer y varias personas curiosas empezaban a movilizarse a su ubicación por el ruido ocasionado. Simplemente volvería a irse de una manera un poco más discreta que la última ocasión, saltado por encima de edificios. Meses después, perspectiva de All Might estaría entrenando al joven Midoriya tal como en la historia original. Sin embargo, su mente estaría perdida en lo que meses atrás discutió con el detective Sukauchi Jinezu acerca de la identidad de Tenko. Ciertamente estaría muy confundido, no había hallado ninguna explicación al por qué él estaría ahí, como había sobrevivido todo este tiempo. Ya habían pasado algunos meses de este hecho, y el loco que no pudieron capturar en aquella ocasión había estado masacrando criminales sin descanso. A los más afortunados solo los dejaba noqueados, los cuales se trataban de asaltantes y estafadores, y algún acosador afortunado, pero otros habían sido golpeados hasta perder su vida. De los esfuerzos de varios héroes por patrullar las zonas donde había mayores índices de criminalidad en la ciudad, no lograban atraparle. Era casi como si se teletransportara de un lugar a otro. Solo podían saber de su paso por cómo dejaba a los que mataba y por los testimonios de aquellos más afortunados junto a los de los transeúntes que lo habían visto o aquellos que había salvado. Sin duda alguna su método había obtenido frutos, porque los ya de por sí los índices de robos, homicidios, etc. eran bajos, habían descendido aún más, pero su paso sangriento había traumatizado a más de un curioso que se había acercado a observar su carnicería. Pero también existían aquellos que aplaudan sus actos y lo alababan por redes sociales, diciendo que este debería ser el ejemplo de un héroe. Sin embargo, si preguntabas cuál era la opinión sobre este justiciero nocturno a cualquier héroe profesional, siempre eran críticas, ya que sus actos no representaban la imagen de un héroe, sino de un enfermo mental que usaba el miedo y la violencia como un método para mantener a todos controlados. Por otra parte, si le preguntaras al mismo All Might en Dilema, sin duda alguna repudiaba su manera de hacer las cosas, pero fuera de los muros de la ciudad donde el héroe de la paz no estaba, la situación era distinta, porque había mucha gente con miedo de salir a las calles y ser asesinados por cualquiera con malas intenciones, sin mencionar a otros países donde la corrupción y las bandas dominaban las calles. Ciertamente su existencia tapaba en gran medida las deficiencias sobre la seguridad en el mundo y sobre cómo se había estructurado la sociedad de los héroes, siendo ellos los buenos y los villanos los malos, aunque la vida estaba dividida en una gran escala de grises, y uno de esos grises era el vigilante, y no solo el otro similar había estado movilizándose por todo Japón, al cual apodaban Stein, el asesino de héroes, el cual no solo acaba con villanos sino que atacaba a héroes los cuales él no considerará dignos de llevar este título. Sin duda esto era un dolor de cabeza. Sin embargo, sus divagaciones serían interrumpidas por el joven Deku, el cual le pedía a su maestro dar por culminado este día de entrenamiento. Está fulminado luego de mover playa, además que la noche se hacía presente sin más opción. All Might aceptaría su pedido y se despediría de él, dividiendo sus caminos para dirigirse a sus hogares. Perspectiva de Izuku, y por fin había terminado otro día de arduo entrenamiento. Sin embargo, estaba algo preocupado, pues su ídolo y símbolo de la paz estaba notablemente desconectado de la realidad. Estos últimos días un loco andaba suelto por la ciudad, el cual atacaba a todo aquel que se podía denominar un villano, mandándolo al hospital o quitándoles la vida, y no habían podido capturarle. Peor aún, solo tenía vagas descripciones de su apariencia, ninguna foto con la cual identificarlo de inmediato, y estaba dejando en ridículo el mensaje que transmitían los héroes al negarse a matar a los villanos. Los había visto varios simpatizantes de este y algunos más denominados por la gente como antihéroes, diciendo que ellos eran el futuro para un mundo mejor, pero él negaba esto. All Might y el resto de héroes habían mantenido en una paz bastante gloriosa al mundo luego de la derrota de All for One hace más de 7 años. Desde su perspectiva, nada podría derrumbar los cimientos construidos por aquel hombre que lo podía todo, y la presencia de estos justicieros ilegales solo dividan a los ciudadanos comunes, generando fricciones entre ambos bandos y discordia en la
apoyaba a los héroes era la enorme mayoría. En el último tiempo aquellos que simpatizaban con los antihéroes habían aumentado en número hasta cierto punto. Se sentía frustrado. All Might lo había elegido como su sucesor y él en su estado actual era incapaz de marcar algún tipo de diferencia. Necesitaba volverse más fuerte para entrar a la UA y volverse un héroe profesional en el cual la gente confíe, pero de nueva cuenta se sentiría molesto consigo por ser tan débil. Alguien sin ningún don y que normalmente no tendría futuro como héroe, pero si su ídolo puso su confianza en él también debería hacer lo mismo. Estaba tan metido en sus pensamientos que no notaría que chocó con alguien. El golpe sería tan fuerte que Midoriya caería al suelo algo aturdido. Al levantar su mirada vería a un hombre alto con una gorra y una capucha encima quien le extenderá su mano para levantarlo. Deku disculpándose por el incidente aceptaría su ayuda, pero al observarlo se dio cuenta de algo. Su apariencia se asemejaba mucho a la descripción del vigilante. A pesar de la gorra podía notar un par de mechones blancos, tez morena y de color oro. Se quedó paralizado. ¿Qué debía hacer? Detenerlo, pero ¿cómo? Tenía miedo de que le hiciera lo mismo que aquellos que había cazado. El sujeto se quedó enfrente de Deku unos segundos más y luego se retiró tranquilo. No se podía decir lo mismo de Izuku. Su sentido de héroe le decía que lo detuviera de cualquier forma, incluso que solo lo distrajera hasta que un héroe profesional llegase a ayudar, pero su instinto de supervivencia le pedía a gritos que se alejara de él, y con toda la fuerza de voluntad que logró reunir gritó alto. Inmediatamente los sonidos de pasos alejándose se detuvieron. El hombre en cuestión, con un tono ligeramente molesto pero intentando reprimir su enojo, le respondió: ¿sucede algo? A lo que Deku con una voz temblorosa le diría: sí, tú eres el loco que caza y asesina villanos, y como un aspirante a un héroe no puedo permitir que te vayas sin más. Mucha gente piensa que tú eres un héroe, ¿sabes? Pero solo eres un asesino desquiciado al cual le han dado un título que se merece. El sujeto había volteado y se dirigía de nuevo hacia Deku para pararse enfrente de él. Midoriya esperaba lo peor. En el fondo se arrepentía de la decisión que había tomado, pero no había marcha atrás. Pero solo escuchó la voz del hombre pidiendo que lo mire a los ojos. Deku, aún temblando, obedecería al levantar su mirada y chocar con la del extraño sujeto. Se sorprendió un poco la primera vez, no lo había detallado en profundidad, pero esperaba el aspecto de un demonio. Sin embargo, lo que vio fue un rostro bastante humano y unos ojos que demostraban cansancio. El sujeto hablaría diciéndole: no te confundas, mocoso, me da igual lo que la gente o los héroes piense sobre mí o mis métodos. Viven en un mundo de engaños donde solo existe el blanco y el negro porque no se atreven a juzgar sus propias acciones y el impacto que tienen las mismas sobre su sociedad. No llevo mucho tiempo aquí y la primera vez que llegué pensé que todo era hermoso, pero al tomarme el tiempo para observar todo el panorama me di cuenta de muchas cosas, como el hecho de que existe discriminación a las personas que no poseen un don e incluso a los que la poseen, pero su aspecto muta a algo que no se asemeja a lo humano. Prefieren alejarlo de lo que ustedes consideran normal. Los héroes, si hacen bien al capturar a los villanos y todos aplauden y siguen con sus vidas, pero ¿te has puesto a pensar qué pasa después? Con ellos pasan un tiempo corto en la cárcel y vuelven a infligir la ley cuando los sueltan. Vi como un hombre que asesinó a una familia por capricho había salido pocas semanas después de mi llegada. Lo vi en las noticias y nuevo su libertad. Exacto, volvió a matar a una mujer por la calle. Lo sé porque yo lo busqué y lo maté. Gente así no se merecen respirar en este mundo. Solo corroen al resto porque debería mostrarles piedad. O dime tú cómo se perdona a un hijo de puta que te mata a un ser querido y en su cráneo una bala le incrustas y la violencia genera más violencia. Es obvio que las injusticias también causan acciones injustas. Responde, ¿acaso tú los perdonarías? Ante el silencio de Deku, el extraño siguió con su discurso con un tono más enojado diciendo: ese tipo de personas solo dejan dolor por donde pasan y lo sé. Yo no soy muy distinto de ellos, pero prefiero hacer lo que tus héroes cobardes no se atreven. Si quieres pararme, hazlo, estoy aquí, adelante. Ante esta declaración Deku se tambalearía. Era demasiada información que procesar. Si lo que le decía acerca de los asesinos y la discriminación era tan común, todo lo que él había creído estaba siendo cuestionado, y con razones de sobra, por un extraño. Su corazón quería decirle que se equivocaba, pero su mente lo detenía. En el fondo sentía que sus palabras tenían razón y él solo se limitó a llorar de la frustración. ¿Acaso All Might no era un verdadero símbolo de la paz? Ante la reacción del joven Asura estaría a punto de irse, pero una heroína que había estado relativamente cerca y con un gran sentido del oído había podido entender parte de la discusión entre los dos. Saldría de la oscuridad de la noche con orejas de conejo, vistiendo un traje blanco algo ajustado, acompañado de unas protectores en su pie en forma de pata de conejo. Se abalanzaría con una patada dirigida a la cabeza del asesino. Esta impactaría, generando un estruendoso sonido. Aún así el asesino no se había movido ni un centímetro. La heroína, sorprendida pero sin perder la compostura, se presentaría como la heroína conejo Mirko y le diría a Deku y se refugió en su casa porque la situación era peligrosa. Sin nada que decir, Deku asentiría y correría desapareciendo al cabo de un rato.
Perspectiva de Mirko. Luego de asegurarse que el joven estaba fuera de su rango de visión, volteó su mirada hacia lo que ella interpretaba como un enfermo mental. No podía entender cómo alguien así había evadido a los héroes por tanto tiempo. Mantenía la guardia en alto para interceptar cualquier ataque, por lo que sabía quien tenía enfrente era un peleador cuerpo a cuerpo, un campo en el cual ella era una experta, pero el hecho que su patada no le hiciera nada la hacía dudar un poco. Esta le pediría que se identifique, ante lo cual el sujeto se sacó la gorra junto a la sudadera, tirándola a una corta distancia y solo respondió apretando sus puños y posicionando sus brazos en una pose de boxeo cuadrada, retándola a atacar, por lo que Mirko, bastante irritada por el gesto, volvería a arremeter con una patada ascendente a la barbilla, la cual sería bloqueada por el antebrazo de su contrincante, pero no se frenaría ahí. Retomando su posición inicial, Mirko lanzaría una serie de jabs al rostro para generar una apertura y poder rematarlo con una patada derecha al hígado. Sin embargo, cuando estuvo a punto de conectar, bajaría su centro de gravedad evadiendo la patada y agarrando con un brazo la pierna de Mirko, que aún se mantenía en el suelo, para jalarlo hacia adelante mientras su hombro izquierdo la empujaba hacia atrás ligeramente, derribándola. Luego no dudó ni un segundo inmovilizarla agarrando sus brazos y con el resto de su cuerpo hacer presión sobre el de ella para que no escapara. Una vez hizo esto, le habló con un tono calmado, no quería causar un malentendido tomando una actitud demasiado agresiva, y le dijo: solo cálmate, ¿quieres? No pienso seguir con esta pelea sin sentido y menos hacerte daño. Sé que solo haces tu trabajo, pero no te esfuerces más, no me podrás ganar. Ante tal declaración, Mirko se enojó aún más e intensificó sus esfuerzos por zafarse del agarre de Asura, sin obtener resultados. Esto era sin duda un problema para Mirko, estaba en una posición vulnerable. Si su atacante lo quería, podía terminarla sin que ella se puede defender de una manera efectiva, pero no debía rendirse, solo necesitaba ganar más tiempo hasta que el resto de héroes lleguen, así que tomó una decisión rápida al empezar una charla para distraer su atención. ¿Por qué haces esto?, preguntó Mirko con tono serio. ¿Por qué poner en riesgo tu vida y tu libertad? Porque lo sabes, ¿cierto? Nosotros no aprobamos tus acciones y te vamos a capturar. Incluso si me matas y escapas, eventualmente caerás. Él se limitó a no responder y mirarla con una expresión cansada. Si ella tuviera que adivinar, no era cansancio físico, sino que psicológico, por lo que dedujo algo simple y volvió a hablar. Déjame adivinar, un villano te quitó a tu familia o a alguien que amabas y ahora buscas venganza. Es una situación cliché, ¿no crees? Pensó que había dado en el blanco y seguiría presionando para hacerlo cometer un error, al hacerlo enfadar. Sin embargo, él se mantuvo con la misma expresión de antes y negando con la cabeza dijo: nada de eso, pero aunque te lo explicara no me creerías, pero te lo aseguro no es algo personal. Mirko ciertamente estaba aún más confundida. Si no era eso, ¿qué clase de razón lo llevaría a tomar una decisión tan radical? Además, por su tono de voz no parecía estar mintiendo. En su vida como heroína había tenido que lidiar con toda clase de delincuentes y había desarrollado una especie de sentido extra que le permitía saber cuando alguien mentía. Antes de que volviera a preguntar algo, él le diría: digamos que al igual que ustedes es solo un ideal que tengo, como sea, dejemos esta charla para otro momento. Mientras que afloja ligeramente su agarre y de un gran salto se alejó de Mirko sin que ésta pudiera capturarlo, y luego dio otro para desaparecer rápidamente. Aproximadamente pocos héroes a los cuales Deku había conseguido informar de la situación. El que más destacaba sin duda alguna era Endeavor, el cual se acercaría a Mirko a reclamarle por dejar escapar al villano y no perseguirlo. Con un tono molesto y una mirada dura, ella también se enojó y le contestó que de alguna manera perdió el rastro del asesino. Ni siquiera su olfato o oído detectaron nada luego de que se fuera, lo cual abría paso a dos posibles teorías: o tenía un killer de camuflaje o uno de teletransporte. Además, si él hubiera estado ahí no habría cambiado el resultado. Ambos estarían a punto de iniciar una fuerte discusión, pero serían detenidos por Aux y Aizawa, mejor conocido como Erased. Mirko les diría a Aux y Endeavor la dirección por donde se alejó el asesino, mientras que Aizawa le preguntó qué había sucedido exactamente, quedando impresionado por el hecho de que el villano la derrotó sin la necesidad de lastimarla y con tanta facilidad. Incluso con su don borrador, Aizawa no estaba seguro de poderle ganar a Mirko en una lucha cuerpo a cuerpo, y el vigilante lo había hecho parecer tan fácil que parecía una. Y Endeavor regresaron bastante decepcionados al no poder encontrar nada, por lo que Mirko probablemente tenía razón, pero se debería tratar de un raro individuo con dos peculiaridades, porque una sin duda alguna poseía un don que aumentaba su poder físico. Ahora deberían buscar al joven que lo vio al principio y sacarle toda la información, así juntándola con la de Mirko, tendrían un perfil psicológico del psicópata y podrían anticiparse a sus movimientos. La próxima vez no se escaparía.
Perspectiva de Asura. Asura estaba bastante molesto consigo mismo, había tenido un desplante innecesario con un muchacho que como consecuencia había ocasionado un problema aún más grande, y sin su capacidad para sentir mantras hubiera tenido que enfrentarse a varios héroes, lo cual sería un caos no por el hecho de que pudieran vencer, sino porque él debería estar atento de no lastimarlos demasiado, aunque ahora que lo pensaba mejor, incluso si lo capturan, ¿qué más le podrían hacer? Mandarlo a una celda de la cual él podría escapar. Estaba bastante seguro que no intentaría deshacerse de él por su código de moral, pero mejor no confiarse. Tenerlo inactivo por un periodo, incluso si es uno muy corto, haría que las ratas salieran de la alcantarilla de nuevo. Y aún estaba el asunto de unos meses atrás con esos villanos que querían forjar una alianza. Por el momento no habían hecho algo que llamara la atención, pero sabía cuánto tiempo iba a durar esta pequeña paz antes de que todo explote. Debía atacar antes que ellos lo hicieran, pero ¿cómo? Siempre fue más un guerrero que un estratega. A pesar de ser nombrado un general, fue más por su poder que por su ingenio. Mientras pensaba eso, no muy lejos de su posición, vio como en las noticias se informaba que All Might iba a volverse profesor en la Academia de Héroes UA en unos pocos meses, para enseñar todo lo que él sabía sobre el heroísmo a los nuevos alumnos, que ingresarán este año, hasta los más experimentados, que ya estaban a punto de graduarse. La mente de Asura hizo clic y dijo bingo en su conversación con los villanos. Entendió que querían destruir la sociedad actual, empezando por asesinar al símbolo de la paz. Ya tenía una idea de cómo capturarlos, solo tenía que tener un poco de paciencia y los aplastaría. Fin. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este cap. Ya se la saben, dejen su like y su comentario con ideas para mejorar la narrativa. Sin más, me despido.